Hoy vamos a analizar el uso de las funciones vectoriales para definir curvas en el plano. Vamos a llamar curva parametrizada en el plano al conjunto imagen de una función vectorial de una variable que tiene su llegada en R2 o su codominio en R2. ¿Cómo se entiende esto? Supongamos que tenemos una función lambda que relaciona a puntos que están incluidos en un intervalo de la recta real. Este es el intervalo I, incluido o igual a la recta real, de manera tal que a cada valor de ese intervalo le corresponde un punto en el plano XY, de manera tal que todas las imágenes de esta función sobre el plano XY serán las imágenes de todos los puntos que están en el intervalo Y. A ese conjunto imagen es el que denominaremos curva parametrizada por una función vectorial. La idea es que para cada valor de t de este intervalo tendremos un punto de coordenadas x que depende de t e y que depende de t es perteneciente a esa curva o contenida en esa curva. A la función vectorial se la llama parametrización de esa curva. T es el parámetro o variable independiente y a x de t e y de t se las denomina funciones coordenadas de la parametrización. Entonces, repito, la curva no es más ni menos que el conjunto imagen de esta función vectorial. El único requisito que le vamos a pedir a esa función vectorial es que sea continua. Por ejemplo, vamos a graficar las curvas parametrizadas por estas dos funciones. Para el caso A, si la primera función coordenada es igual a t y la segunda función coordenada es igual a t cuadrado, claramente la relación entre x e y es que y es igual a la coordenada x al cuadrado. Por lo tanto, la representación gráfica del conjunto imagen de esa función vectorial, o sea, será una parábola. Como esta función vectorial es continua, o sea, está conformada por funciones continuas, que es porque ambas son polinómicas, t y t cuadrado, entonces el conjunto imagen de esta función vectorial lambda corresponde a una curva parametrizada. O sea, la idea es que para cada valor t real, la función lambda le hará corresponder un punto en el plano XY que se encuentra sobre esa parábola de ecuación igual a x cuadrado. Entonces la curva corresponde a esa parábola. De la misma manera, en el punto B tenemos una función mu, en donde la primera función coordenada es igual a r por coseno de t, e y es igual a r por seno de t. Fíjense que si elevamos al cuadrado la primera ecuación y elevamos al cuadrado la segunda ecuación y las sumamos miembro a miembro, lo que obtenemos es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado por coseno cuadrado de t más r cuadrado por seno cuadrado de t.
Si sacamos factor común r cuadrado, nos queda multiplicando al coseno cuadrado de un ángulo, más el seno al cuadrado de ese ángulo. Por lo tanto, todo lo que está entre paréntesis nos queda igual a 1. En síntesis, x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, la curva parametrizada en este caso, o sea, el conjunto imagen de la función vectorial, va a corresponder a todos los puntos que se encuentran en una circunferencia de radio r. Acá estoy haciendo la hipótesis, bueno, que r, si bien no está aclarado, lo estoy tomando como positivo. No es más ni menos que el radio de esa circunferencia. ¿Tiene la hora y al cuadrado? No, no me doy cuenta que es. No, pero digamos para indicar acá que es r positivo, lo tengo a la derecha y r menos r está a la izquierda, ¿no? Eso por ahí un poquito lo que cambiaría. Y obviamente no tiene mucho sentido que r valga 0. Una consulta, no me queda Sí. claro conceptualmente qué sería lambda o el mu que representan. Acá en este caso tenemos i, es en este caso, como t puede tomar cualquier valor real, no hay ningún tipo de restricción, y es igual a todos los reales, o sea, el dominio de la función es todos los reales, la variable es t, la función que a cada punto de la recta real le hace corresponder un punto sobre esta circunferencia, es la función mu, ¿sí? La función, la que a cada valor de t le hace corresponder un punto de coordenadas x, y. Entonces, una cosa es la función, otra cosa es el dominio, y otra cosa es el conjunto de llegada o codominio o conjunto imagen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sería la función que transforma la paramétrica en la imagen. Mu es la función, claro, la que lleva los puntos de acá de este conjunto a este otro conjunto. El conjunto Ok, imagen de la función es la curva. bien, gracias. Bien. Entonces la curva es igual a mu evaluado en todos los reales. Si le aplico la función mu a toda la recta real, obtengo puntos de esta circunferencia, o sea, de esta curva. Entonces, insisto, lo que estamos graficando, lo que para nosotros va a ser importante, la curva, no es más ni menos que el conjunto imagen de la función. Ahora, hagamos a la inversa. Queremos parametrizar cada una de estas curvas. O sea, queremos encontrar una función vectorial que tenga por conjunto imagen a los puntos que se encuentran en cada una de estas curvas. Veamos, en el primer caso, si representamos los puntos que satisfacen esta ecuación, x sobre 2 más y sobre 3 igual a 1, esto es la ecuación de una recta. Fíjense que cuando y vale 0, x tiene que valer 2. Y cuando x vale 0, y tiene que valer 3. Entonces, esta es la ecuación de una recta, pero me piden que solamente represente el tramo que está en el primer cuadrante. Bueno, si esta es la curva, la podemos parametrizar con una función vectorial de una variable. A ver, podría tomar, si x es igual a un parámetro t, y lo puedo tomar como 1 menos x sobre 2, o sea, t sobre 2, todo eso multiplicado por 3. O sea, lo que hice fue despejar a la variable y expresarla en función de t, y como t es igual a x, entonces me quedan
las dos expresiones de x y de y en función de t. Por lo tanto, una función vectorial que puede parametrizar a este segmento de recta sería, voy a escribirlo acá, lambda de t igual a t, 3 veces 1 menos t sobre 2. Ahora, para que los puntos se encuentren exclusivamente en el primer cuadrante, o sea, solamente parametrice este tramo de recta, los valores que pueden tomar t, o sea, que coinciden con los de x, serían entre 0 y 2. O sea, lambda podría definirlo como una función definida del intervalo 0, 2 en R2, tal que lambda de t es igual a t, 3 por 1 menos t sobre 2. Ahí tendría la función vectorial que parametriza a la curva o a ese segmento de recta. Vamos al punto B. La curva parametrizada, en este caso, fíjense que y igual x cubo, ¿se acuerdan que tiene esta forma? En el plano XY, esto sería igual x cubo. Ahora, esa curva está desplazada 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia abajo. Entonces, en realidad, nos quedaría en el plano XY, si a esta curva la desplazamos 2 unidades hacia la derecha y 1 hacia abajo, una cosa así quedaría la curva. ¿Cómo la podemos parametrizar? Bueno, creo que no es tan difícil. Vamos a cambiarle el nombre. Mu de t, la función vectorial. Si a x le asigno el valor de t, y será igual a t menos 2 al cubo. Y para despejar y, resto 1. Y en este caso t toma cualquier valor real porque no hay ningún tipo de restricción. Sí, es una forma de parametrizar esta curva. Vamos al punto C. En este caso, esta es la ecuación de una elipse con semiejes 1 en x y 2 en y. Si planteamos una elipse de semiejes 1 en x, 2 en y, nosotros habíamos visto cómo parametrizar una circunferencia, que era con x igual r coseno de t igual r seno de t. Ahora, para parametrizar una elipse es muy parecido. Lo que podemos hacer es tomar a x como el semieje en x, que es 1, por coseno de t, e igual al semieje en y, que es 2, por el seno de t. ¿Cómo podemos comprobar que realmente con estas funciones coordenadas puedo parametrizar esta elipse? Si recuerden, 1 y 2 son los semiejes tanto en x como en y. Si yo a esta ecuación la elevo al cuadrado, lo mismo con esta ecuación la elevo al cuadrado. Si ahora estos semiejes que están multiplicando los dividimos, pasamos dividiendo al miembro de la izquierda en cada una de las ecuaciones y sumamos miembro a miembro, nos va a quedar x al cuadrado dividido 1 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, que es 1. ¿Me siguen? O sea, x cuadrado más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. Entonces, ¿cómo es la parametrización? Vamos a ponerle, por ejemplo, alfa. La función alfa de t será igual
a 1 por coseno de t, o sea, coseno de t, coma, y es 2 por el seno de t, donde t toma cualquier valor real porque no hay ningún tipo de restricción a los valores que puede tomar t. Entonces, el conjunto imagen de esta función alfa de t no es más ni menos que una elipse centrada en el origen con semiejes 1 en x y 2 en y. Vamos con el punto D. X cuadrado menos y cuadrado igual 1. Bueno, acá podría haber distintas maneras de parametrizar. Podríamos decir que si x es igual a t, y sería igual a la y al cuadrado es igual a x cuadrado menos 1. Si aplicamos la raíz cuadrada en ambos miembros, nos queda que el módulo de y es igual a esta raíz, o sea que y es igual a más menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, o lo que es lo mismo, si lo expresamos en términos de t, y de t será igual a más menos raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. Tenemos las dos posibilidades. La curva que estamos parametrizando en este caso serían un par de hipérbolas. Fíjense que cuando y vale 0, x puede valer 1 y menos 1. Si elijo la raíz positiva, estaré parametrizando solamente las hipérbolas que están de los tramos de hipérbolas que se encuentran sobre el eje x, y si tomo la raíz negativa, o sea, valores de y negativos, estaré parametrizando la mitad inferior. Entonces, por ejemplo, si parametrizamos el tramo superior de la hipérbola, podría decir que, bueno, beta de t es igual a t raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. Y para parametrizar el tramo inferior de la hipérbola, podría tomar como gamma de t igual a t menos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. En estos casos, fíjense que t, o lo mismo que x, tiene que tomar valores mayores que 1 y menores que menos 1. O sea que t pertenece al intervalo menos infinito menos 1, unión 1 más infinito, en donde la función está evaluada en menos 1 y en 1. Otra alternativa es usando las funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico y seno hiperbólico de una función. Podríamos tomar una función sigma de t, coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. ¿Por qué? Porque si esto es x y esto es y, x cuadrado menos y cuadrado es lo mismo que coseno hiperbólico cuadrado de t menos seno hiperbólico al cuadrado de t, que no es más ni menos que 1. En este caso, lo que estaría parametrizando es, tampoco sería la hipérbola completa, el par de hipérbolas completa.
Recuerden que el coseno hiperbólico de un argumento es igual a e a la t más e a la menos t sobre 2. Como e a la t es positivo, e a la menos t siempre es positivo, quiere decir que estos valores siempre serán mayores que 0. Significa que las coordenadas x siempre van a ser mayores que 0 de estas hipérbolas. O sea que en este caso estaría parametrizando la hipérbola que se encuentra aquí a la derecha del eje Y. El seno hiperbólico de t es igual a e a la t menos e a la menos t sobre 2, que en este caso toma cualquier valor real. Este valor no tiene ninguna restricción, o sea que y, la coordenada de y puede tomar valores positivos, negativos, indistintamente. En particular, cuando t vale 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, o sea que el seno hiperbólico es 0, quiere decir que estamos en este punto cuando t vale 0. Bueno. En este caso, entonces t, el argumento, tomará valores reales. Pero repito, lo que estamos parametrizando es solamente la hipérbola que se encuentra a la derecha. Si quisiera parametrizar la hipérbola que se encuentra a la izquierda, lo que tendría que cambiar es el signo. Por ejemplo, si tomamos tau de t, vamos a cambiar de color. Tau de t como menos coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, con t tomando valores reales. Bueno, acá le estoy cambiando el signo a los valores de x, o sea que estaría parametrizando esta hipérbola. Bueno, por último, acá tenemos que la raíz cuadrada de y cuadrado es módulo de y, quiere decir que x es igual a más menos y. Si x es igual a t, perdón, si y es igual a t, entonces x es igual al módulo de t. Por lo tanto, la representación gráfica sería un par de semirrectas. Fíjense que para valores de t positivos o valores de x positivos, siempre, o sea, x siempre va a tomar valores positivos, y para valores de y positivos, el módulo de y es igual a y, por lo tanto, x es igual a y, que es esta recta o semirrecta, y para valores de y negativos, el módulo de y es igual a menos y, que es igual a menos y es igual a x, que es esta otra recta. Una parametrización, por ejemplo, tau, bueno, vamos a cambiar, tau de t, podría ser, como dijimos acá, módulo de t, donde t toma valores reales. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos de parametrizaciones de curvas en el plano. O sea, funciones que tienen por conjunto imagen a distintas curvas en el plano. Una función vectorial parametriza, es una parametrización regular de una curva si
la función tiene derivada continua y además la derivada de la función es distinta de 0. ¿Sí? Repito, si la derivada de una función es continua y además distinta de 0, diremos que es una parametrización, o sea, la función cumple con estas características, entonces es una parametrización regular de una curva. O sintéticamente, lambda de clase C1, derivada continua, lambda prima distinta de 0. Si eso se cumple para todo el dominio de la función, decimos que la parametrización es regular de la curva, y si se cumple en algún lugar, en algún punto, entonces, bueno, es regular, la parametrización es regular en ese punto. Por ejemplo, vamos a estudiar la regularidad de las siguientes parametrizaciones. Vamos con el primer caso. Tenemos la función vectorial en donde x es igual a t y es igual a módulo de t, o sea que y es igual a módulo de x. O sea, lo que estamos representando gráficamente es esta curva, o sea, lo estamos parametrizando esta curva, donde acá y es igual a x y acá y es igual a menos x, según sea x tome valores positivos o negativos. Esta es la curva parametrizada, estas dos semirrectas. Queremos saber si esta lambda es una parametrización regular de la curva. Para eso tenemos que verificar si la derivada es continua o dónde es continua y cuánto que la derivada no sea el vector nulo. Queremos calcular la derivada de lambda, como si t es positivo, es mayor a 0, significa que el módulo de t es igual a t, por lo tanto la función toma la forma tt. Y la respectiva derivada de la función sería, si derivo la función tt, es 1, 1. La derivada de t es 1 y la derivada de t es 1. La derivada de una función vectorial es igual a la derivada de cada una de las componentes. Pero esto, ojo, esto es si t es mayor que 0. Si t es menor a 0, el módulo de t es igual a menos t, por lo tanto la función toma la forma t menos t, porque el módulo de t es menos t. O sea que lambda prima de t es igual a la derivada de t, que es 1, y la derivada de menos t, que es menos 1. Fíjense que en este caso, para valores de t positivo y para valores de t negativo, las derivadas son vectores constantes, uniformes, en cualquier valor de t, siempre van en lo mismo, o sea que son continuos. Las derivadas son funciones continuas. Esta es continua. Por lo menos, insisto, donde t es mayor y menor a 0. ¿Qué pasa en t igual a 0? Si queremos evaluar la derivada en t igual a 0, como justo tengo definido una función por ramas, entonces tengo que evaluar la derivada de la función por definición. O sea, tengo que calcular el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en t, o sea, en el punto 0 más un incremento, menos la función evaluada en el punto, dividido el incremento t. O sea, 0 más t es t. Ahora, si quiero evaluar lambda de t, depende si t es positivo o negativo, tendré que tomar al módulo de t como t o menos t. Entonces, una posibilidad es que
t sea positivo, que eso resultará cuando t tiende a 0 por derecha. Límite para t tendiendo a 0 por derecha, quiere decir que t es positivo. Entonces lambda de t va a ser igual a, cuando t es positivo, es tt, la función. Lambda de 0, ¿cuánto vale? Bueno, cuando t vale 0, la función es 0, 0. Todo esto dividido t. Bueno, t, el vector tt menos el vector 0, 0 es el vector tt. Y si al vector tt lo divido por t, me va a quedar el vector 1, 1. Que es totalmente independiente de t. O sea, la derivada de la función para, en realidad, más que la derivada de la función, el límite para t tendiendo a 0 por derecha es el vector 1, 1. Ahora, si evaluamos el límite para t tendiendo a 0 por izquierda de la función, cuando t tiende a 0 por izquierda es negativo, quiere decir que cuando t es negativo, la función vale t menos t. En 0, 0 la función sigue valiendo 0. Y esto es igual a t. Bueno, t menos 0, 0 es t menos t. Y si a t menos t lo divido por t, me queda 1 menos 1. Si el límite de una función por derecha y por izquierda son distintos, quiere decir que no existe el límite. Entonces, no existe el límite para t tendiendo a 0. Y si no existe el límite, quiere decir que no existe la derivada de la función. O sea, lambda prima en 0 no existe. Porque los límites dan valores distintos. Si no existe, ¿qué significa? Que no es de clase C1, no tiene, o sea, si no tiene derivada en 0, no puede ser la derivada continua en 0, 0. Lambda prima no es de clase C1, por lo menos en t igual a 0. O sea que no es una parametrización regular en ese lugar. En todos los demás sí, porque las derivadas eran continuas. Fíjense que justamente en ese lugar, cuando t vale 0, estamos en este lugar, en este punto. Y acá pierde la regularidad la parametrización. El concepto de regularidad está asociado con la existencia de recta tangente. Si una curva, la parametrización de una curva no es regular, entonces ahí no es posible que no haya recta tangente. Y como se ve acá, no la hay, justo en ese lugar. En todos los demás, sí. Todos los demás puntos de la curva, sí. Pero justo ahí hay un punto anguloso, o sea que no hay recta tangente. ¿Por qué? Porque la parametrización no es regular. En el segundo caso, x es igual a t al cubo, y es igual a módulo de t al cubo. Fíjense que la relación que hay entre x e y es que y es igual al módulo de x, igual que antes. O sea que la curva parametrizada es exactamente la misma que antes. O sea, tenemos dos funciones distintas que tienen el mismo conjunto imagen, tienen por imagen la misma curva. ¿Será una parametrización regular de la curva esta función? Veamos. Acá pasa lo mismo que antes. Si t es mayor a 0, el módulo de t es igual a t, o sea que lambda mu de t, mu de t va a ser igual a t cubo, por lo tanto, mu prima
para valores de t positivo va a ser igual a 3t cuadrado, 3t cuadrado, que es una función continua. Si t es menor a 0, el módulo de t es igual a menos t, o sea que mu de t va a ser igual a t cubo menos t al cubo, y mu prima será igual a 3t cuadrado menos 3t al cuadrado, que también es una función continua para valores de t negativo. Nuevamente, ¿qué sucede cuando t vale 0? En ese caso, para evaluar la derivada de la función en 0, tenemos que resolver por definición. Lo que voy a hacer es evaluar la función mu en 0 más t menos la función en 0 dividido t. Y acá lo mismo, cuando quiero evaluar la función en t, dependiendo si t tiende a 0 por derecha o por izquierda, o sea, si es positivo o negativo t, dependerá si reemplazo por t cubo o t cubo menos t cubo. O sea, acá tenemos las dos posibilidades. Límite para t tendiendo a 0 por derecha. Cuando t es positivo, tenemos t cubo, menos la función en 0 es igual al par 0, 0. Todo esto dividido t. O sea, esto es límite para t tendiendo a 0 de t cubo dividido t es t cuadrado, y esto es el par 0, 0. Si resolvemos el límite para t tendiendo a 0 por izquierda, la función vale t cubo menos t cubo. En 0, 0 la función sigue valiendo, en 0 sigue valiendo 0, 0, 0. O sea que nos queda el límite para t tendiendo a 0 por izquierda de t cubo menos t cubo dividido t va a ser igual a t cuadrado menos t al cuadrado. Cuando t tiende a 0, este vector es el 0, 0. Como el límite por derecha y por izquierda ambos son iguales, significa que la derivada de la función en 0 es igual al par 0, 0. O sea, la derivada existe. O sea, acá no tengo problemas con la existencia de la derivada. Sin embargo, fíjense que acá no hay recta tangente. O sea, que una función tenga definida la derivada en ese lugar no significa que exista recta tangente en ese lugar. Por eso, en el requisito de regularidad no solo se pide que, bueno, exista la derivada y sea continua, sino además se pide que la derivada sea distinta de 0, ya sea en el punto o en los puntos que analice. Y justamente acá el tema es que la derivada vale 0. Como la derivada vale 0, eso significa que mu no es una parametrización regular de la curva en ese lugar. ¿Sí? Esta es la curva. Por lo menos en el punto en el punto que estamos acá en t igual a 0, o sea, en el punto de coordenadas 0, 0 de la curva. Y como se ve, no vamos a encontrar ninguna función vectorial que parametrice esta curva que sea regular en ese punto. ¿Por qué? Porque en ese lugar no hay recta tangente. En todos los demás sí. Entonces recuerden, el requisito de regularidad en una curva está en que la derivada sea continua y que no sea el vector nulo.
no sea el 0, 0. Bueno, cuando Profe, tengamos... tengo una duda. Sí, por favor. O sea, una función puede ser regular en algunos puntos y en otros no, o para ser Claro. regular necesita admitir recta tangente en todos sus puntos. No, o sea, podemos decir, acá en este lugar, en este punto, hay recta tangente, ahí la curva es regular. Es más, cuando t era positivo, la derivada era esta que está acá, y si t es positivo, fíjate que esta derivada va a dar valores distintos del vector nulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Por Claro, lo sí, sí, tanto, la curva es regular cuando t toma valores positivos, o sea, en todo este tramo en esta semirrecta, excepto en este extremo. Lo mismo vale Claro. para el otro tramo. O sea que en algunos lugares puede ser y en otros no. Por eso es que acá cuando definimos de si la parametrización es regular de la curva, podemos especificar en un punto de la curva o en general, cuando lo es en todos los puntos de la curva. Si no lo es en todos los puntos de la curva, bueno, en algunos sí, en otros no, y diremos, bueno, acá sí, acá no. Dale, perfecto. Gracias. Nada. Bueno, cuando tengamos curvas regulares, o sea que tienen derivada continua y que no sea nula, entonces vamos a poder definir vector tangente a esa curva, recta tangente a esa curva y recta normal a esa curva. Pensémoslo de esta manera. A ver. Recuerden que tenemos una parametrización de una curva en el plano. Supongamos que esta es la curva parametrizada, que es igual al conjunto imagen de todo un intervalo i. Supongamos que este es el intervalo i, que está incluido o es igual a toda la recta real. Para ese valor de t, la función lambda le hace corresponder un punto lambda de t. Ese punto lambda de t se puede representar con un vector que va del origen a ese punto, al lambda de t. De la misma manera, si yo tomo un punto de coordenadas t más delta t, la imagen de este punto según la función lambda será un punto sobre la misma curva, o sea que voy a tener lambda evaluado en t más delta t, que se lo puede representar con un vector que va del origen hacia ese punto. Este es el vector lambda evaluado en t más delta t. Si tomamos la diferencia del vector lambda evaluado en t más delta t con respecto al vector lambda de t, lo que voy a obtener es el vector que parte de este punto y llega hasta este otro punto. Ese es el vector lambda evaluado en t más delta t menos lambda de t. Bien, la diferencia. O dicho de otra manera, si al vector lambda de t le sumo el vector lambda de t más delta t menos lambda de t, me queda el vector verde. Si el azul más el rojo es igual al verde, que sería la resultante de estos dos vectores. Este vector, como se ve, el rojo, o la diferencia entre estos dos vectores, es un vector secante a la curva. Si yo a ese vector secante a la curva lo divido por t, lo único que voy a hacer es cambiar el tamaño del vector rojo, porque t es un escalar, no le voy a cambiar la dirección. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí.
Si ahora aplico el límite para t tendiendo a 0, o sea, si hago que t tienda a 0, perdón, acá estoy escribiendo, acá me faltaba delta t y divido por delta t, el incremento de la variable t. O sea, estoy armando la definición de derivada. El vector, repito, el vector rojo es el vector lambda evaluado en t más delta t menos lambda de t. Es un vector secante. Si a ese vector secante lo divido por delta t, me cambia el tamaño, pero no me cambia la dirección. Ahora, si delta t lo hago pequeño, lo hago tender a 0, o sea, la distancia entre t y t más delta t la hago tender a 0, el vector rojo seguro que va a ser cada vez más pequeño, porque la diferencia entre lambda evaluado en t más delta t menos lambda de t, cuando delta t tiende a 0, estos dos puntos se van a hacer a casi juntar, y el vector rojo va a tender a hacerse tangente a la curva. Por lo tanto, esta no era ni más ni menos que la definición de la derivada de lambda en t, y se puede interpretar a esa derivada de lambda como un vector tangente a la curva. Voy a ponerle en otro color el vector t tangente a la curva, que será este así. Lo hago violeta así para que se note bien. Este sería el vector tangente, que es igual a lambda prima en t. Por eso definimos como, cuando tengo la parametrización de una curva regular, al vector derivada, o en realidad cualquier múltiplo, ya sea que bueno, acá tal vez habría que aclarar que este valor de k sea distinto de 0, si no, no me quedo con el vector nulo. Entonces, k perteneciente a los reales menos el 0 sería más precisamente el vector t es un vector tangente a la curva. Bien, y una vez que tengo un vector tangente a la curva, si ese vector tangente lo expreso en esta ecuación, lo que voy a obtener, o sea, lambda de a es este punto, un punto de la curva, con un vector tangente a la curva y un punto de la curva puedo construir la recta tangente. Y si con el vector tangente busco fácilmente un vector ortogonal al tangente, puedo construir la ecuación de la recta normal a la curva. Veamos un ejemplo. Tenemos la parametrización de una curva. En este caso, ¿se acuerdan? Si esto es X y esto es Y, habíamos dicho que esta era la parametrización de una circunferencia de radio R. Centrada en el origen. El punto de coordenadas R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2 era un punto que se encuentra acá a 45 grados del eje X y del eje Y. O sea, esto lo puedo llamar punto P. Este sería el punto P. Entonces, para obtener un vector tangente a la curva, lo único que tengo que hacer es evaluar la derivada de la función. La derivada de R coseno de t es menos R seno de t. La derivada de R seno de t es R coseno de t. Y en particular, si la derivada o el vector tangente a la curva lo evalúo en este punto P, lo que tengo que hacer es reemplazar a t por R sobre raíz de 2 en ambos casos. O sea que me va a quedar, perdón, no, R por, dije cualquier cosa, perdón. Para evaluar la derivada en el punto t, que se corresponde con el vector tangente evaluado en el punto P, tengo que saber cuánto vale t. La pregunta sería, ¿cuánto tiene que valer t
para que lambda de t sea igual al punto P, o sea, este R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2. Fíjense que lambda de pi sobre 4 es igual a R por el coseno de pi sobre 4, R por seno de pi sobre 4, y coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2, o sea que esto es R sobre raíz de 2. O sea, seno de pi sobre 4 o seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, o sea que vuelve a quedar R sobre raíz de 2. O sea que cuando t vale pi sobre 4, se corresponde a este punto de la curva. La imagen será este punto. Por lo tanto, la derivada de la función lambda la voy a evaluar en pi sobre 4. El seno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2, o sea que queda menos R sobre raíz de 2, y el coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2, o sea que queda R sobre raíz de 2. Si representamos este vector, que es el vector tangente a la curva, será un vector tangente que apunta, tiene coordenada x negativa y coordenada x negativa y coordenada y positiva, o sea que es un vector que apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Este es el vector. Entonces, este es el vector tangente a la curva. Para construir la recta tangente a la curva, a partir de conocer las coordenadas de un punto de la curva, entonces ponemos las coordenadas del punto de la curva, R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2, más un parámetro arbitrario por el vector director de la recta tangente. Y el vector director va a ser el vector tangente, o sea, menos R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2, donde S toma cualquier valor real. Esta no es más ni menos que la ecuación de la recta tangente a la curva. Y si queremos la ecuación de una recta normal a la curva en ese punto, bueno, lo único que tengo que hacer es construir la recta que pasa por ese mismo punto, pero que es dirigida por un vector ortogonal al anterior. O sea, lo que puedo hacer es permutar las componentes y cambiarles el signo a una de las dos. O sea, R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2, con S perteneciente a los reales, y ahí tenemos la ecuación de una recta normal a la curva en el punto. Muy fácil. Muy fácil. Profe, ahí buscamos el valor de t para el cual lambda sea igual a ese punto, para buscar Claro. la tangente en ese punto. Claro, tal cual. Eso, precisamente. Quiero saber para qué valor, como a cada valor de t le corresponde un punto de la circunferencia. Como yo quiero analizar la recta tangente en el punto P, o sea, en este lugar, quiero saber para qué valor de t se corresponde la imagen con ese punto de R sobre raíz de 2 de R sobre raíz de 2, o sea, el punto P, que está acá. Entonces la derivada, o sea, el vector tangente lo voy a calcular con ese valor de t. Gracias. A veces las curvas las podemos reparametrizar
sencillamente lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Si tenemos un intervalo i, incluido en los reales, donde tengo la variable t, y a cada punto del intervalo i de la recta real le corresponde un punto de una curva que está ubicada en el plano xy, según la función lambda. Esta es la curva C. Ahora, si nosotros tomamos un intervalo que puedo denominar J, también incluido en la recta real, por ejemplo, donde la variable la denomino S, y tenemos una función que denomino G, una función, fíjese que a cada valor de S le hace corresponder un valor de T, o sea, una función escalar de una variable, no es función vectorial. La idea es si componemos estas dos funciones, podemos obtener una función, a ver acá la llamamos, no le ponemos ningún nombre especial, la composición de lambda con la función g, o sea, aplico primero la función g y luego la función lambda. Esta composición de funciones es una reparametrización de la curva C. Si la lambda es una parametrización regular de la curva C, o sea, si la derivada de lambda es continua y no es el vector nulo, si además le pedimos que la derivada de g sea continua y no sea igual a 0, entonces esta composición será una parametrización regular de la curva C. ¿Por qué? Porque si lambda es de clase C1 y g es de clase C1, la composición de funciones de clase C1 es C1. Si la derivada de lambda es el vector no nulo y la derivada de g es un valor no nulo, como la derivada de una función compuesta es igual al producto de las derivadas, si ambos son distintas de, esta distinta del vector nulo y este distinto de un escalar nulo, el producto será distinto de un vector nulo. Eso garantiza que la composición será una parametrización regular o una reparametrización regular de la curva C. Eso es lo que dice acá. Por ejemplo, si tenemos esta parametrización de una curva, en donde esto es X, esto es Y, es fácil comprobar que X al cuadrado más Y al cuadrado, o sea, es todo esto al cuadrado, R cuadrado coseno cuadrado de 2S, más R cuadrado seno al cuadrado de 2S, esto es igual a R cuadrado, o sea, sacamos factor común R cuadrado y nos queda coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo, que es 1. O sea que estamos parametrizando una circunferencia centrada en el origen y de radio R. La misma que estamos parametrizando en el problema anterior. O sea, esta es una función que tiene por conjunto de imagen la misma circunferencia que en el caso anterior. Si tomamos este punto P, ¿sí? El R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2, el mismo que en el ejemplo anterior, es razonable pensar que la recta tangente y la recta normal a la circunferencia en ese punto serán las mismas que en el ejemplo anterior. O sea, por más que las cuentas sean distintas, las rectas tienen que ser las mismas. Por ejemplo, para obtener un vector tangente a la curva parametrizada, podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Primero, evaluar cuánto tiene que valer S
para que la imagen sea igual a R sobre raíz de 2, R sobre raíz de 2. En este caso podemos ver que S tendría que ser igual a, en vez de pi sobre 4, pi sobre 8. ¿Por qué? Si evaluamos mu evaluado en pi sobre 8, esto va a ser igual a pi sobre 8 por 2 es pi sobre 4, y coseno de pi sobre 4 o coseno de 45 raíz de 1 sobre raíz de 2. O sea, nos queda r sobre raíz de 2, r sobre raíz de 2. Entonces, como ven, ese tiene que tomar un valor distinto. Ahora, voy a evaluar la derivada de la función. En general, primero, o sea, la derivada de r coseno 2s es menos r, la derivada del coseno es el seno de 2s por la derivada de 2s, que es 2. Y la derivada de r seno de 2s es r, que es constante. La derivada del seno es el coseno de 2s por la derivada de 2s, que es 2. Por lo tanto, el vector tangente evaluado en pi sobre 8, o sea, el vector tangente a la curva en p, será igual. Bueno, si ese es pi sobre 8, el argumento es pi sobre 4 y el seno es 1 sobre raíz de 2, o sea que queda menos 2r sobre raíz de 2, 2r sobre raíz de 2. Este es el vector tangente a la curva. O sea que la ecuación de la recta tangente la construiré con las ecuaciones del punto, con las coordenadas del punto, más un parámetro arbitrario por el vector director, que es menos 2r sobre raíz de 2, 2r sobre raíz de 2, donde s pertenece a los reales. Esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto P. Fíjense que es la misma recta que habíamos calculado antes. La única diferencia es que el vector director, en este caso, es el doble de tamaño, tiene su norma que es el doble del anterior. O sea, pero sigue siendo el mismo vector director, tiene la misma dirección. Análogamente, la ecuación de la recta normal será una recta que pasa por el punto y permutando las componentes y cambiando el signo a una de las dos, obtenemos la ecuación de la recta normal a la curva. En este caso, esta es una reparametrización regular de la curva, o sea, de la circunferencia, en donde antes nosotros acá teníamos la variable t, o sea, esto era igual a t, o sea que t es igual a 2s. Esta no es más ni menos que la función g de s que aparece acá, es esta. La que a cada valor de s le hace corresponder un valor de t. En este ejemplo sería g de s igual a 2s. Es una función que tiene derivada, es un polinómico, o sea, tiene derivada continua, y por lo menos cuando s, ¿dónde está? Acá. La derivada cuando s vale pi sobre 8 no es el vector nulo. Bueno, es fácil darse una idea que
o darle una interpretación a lo que dice este teorema, si nosotros tenemos una parametrización regular de una curva y tenemos también una reparametrización regular de la misma curva, la recta tangente es la misma, ya sea que la evalúe con la parametrización original o con la reparametrización regular de la curva. O sea, la obtención de la recta tangente y la recta normal y el vector tangente son independientes de las parametrizaciones. O sea, la ecuación de la recta verde, que es tangente a la circunferencia, en ese punto tiene que ser totalmente independiente de la función con la que yo esté parametrizando la curva. La ecuación de la recta tangente siempre va a ser la misma, parametrice como parametrice la curva. Eso es lo que dice el teorema 1. Supongamos que, a ver, antes de... Bueno, sí, volvemos para acá. Supongamos que tenemos el punto de coordenadas 1 en X, 2 en Y, en el plano XY, y el punto menos 3 en X, 4 en Y. Queremos parametrizar este segmento de recta, que va de este punto a este punto. Entonces, una forma sería primero encontrar un vector que tenga esta dirección. Por ejemplo, si busco el vector que va de este punto a este punto, resto las coordenadas de este punto a este. O sea, si a esto lo llamo vector t, el vector t lo puedo calcular como la diferencia entre las coordenadas del punto final, o sea, menos 3, 4, menos las coordenadas del punto inicial, 1, 2. O sea, menos 3, menos 1, menos 4. 4 menos 2, 2. Entonces, con este vector, que tiene esta dirección, podemos construir la ecuación de una recta que tenga esa dirección, o sea, la recta sería XY, igual pongo las coordenadas de un punto, el 1, 2, el punto podríamos decir el inicial, más un parámetro y el vector director que es el menos 4, 2. Y en este caso t pertenece a los reales. En este caso estaría parametrizando toda la recta. Pero solamente para parametrizar el tramo de segmento que va del 1, 2 al 3, menos 3, 4, tengo que acotar el valor de t. En ese caso, si a t le asigno valores en el intervalo 0, 1, ahí podemos parametrizar, entonces, acá me faltó el más t por menos 4, 2. En este caso estamos parametrizando el segmento de recta que va del punto 1, 2 al menos 3, 4. Fíjense, cuando t vale 0 en el punto inicial de este intervalo, si t vale 0 estamos en el punto 1, 2, acá. Y si t vale 1, bueno, estamos en el punto final, nos quedaría menos 4 más 1, menos 3. La coordenada x sería menos 3. Y si t vale 1 es 2 y 2, 4. La coordenada y es la final. Así de sencillo es. Acá estaríamos recorriendo este segmento desde el punto 1, 2 hacia el menos 3, 4. Si quisiera permutar la orientación, podría hacer lo mismo, pero dando vueltas el vector t, apuntándolo en el sentido contrario. O sea, una forma sería, por ejemplo, mod s, pondría como punto inicial el menos 3, 4. Y el vector director pongo exactamente el opuesto, el que arranca de acá y llega acá. O sea que en vez de poner menos 4, 2, sería el 4,
menos 2. Pongo el vector opuesto, con S perteneciente al intervalo 0, 1. Verificamos. Cuando S vale 0, estamos en menos 3, 4, en el punto que está acá arriba a la izquierda. Cuando S vale 1, nos queda 4 menos 3, 1, coordenada X, y la coordenada Y, menos 2 más 4, 2. Perfecto. Bueno, acá lo que hicimos fue parametrizar este segmento, o sea, buscar funciones vectoriales que la tengan por imagen. Si quisieran, podemos escribir este lambda de t, de forma un poco más compacta, como 1 menos 4t, 2 más 2t. Podríamos escribirla así, y el mu de s, podríamos escribirla como menos 3 más 4s, 4 menos 2s. Bueno, sería una forma alternativa, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Un comentario con respecto a las gráficas de funciones de una variable. Si nosotros tenemos una función de una variable, por ejemplo, definida en un cierto intervalo, esto es y es igual a f de x, entonces nosotros esta curva, que es la gráfica de una función de una variable, la podemos parametrizar, no sé, con la función lambda de x igual a x f de x. Fíjense que la idea es que este valor es sí, o sea, y es f de x. Por lo tanto, si a la gráfica de una función de una variable la parametrizamos con una función vectorial, la derivada de esa función será el vector 1 f'. Este vector siempre será distinto del vector nulo, porque la primera componente es 1, sea cual sea f', siempre va a ser 1 la primera componente, si es este caso. Entonces, el único requisito que vamos a pedir para que la gráfica de una función de una variable sea regular, o sea, admita recta tangente, es que la derivada f' sea continua. O sea, si f' es de clase C1, significa que lambda' también lo será. Porque la primera componente de la derivada de la primera componente es 1, que es continua. En cambio, f', bueno, podrá ser una función continua o no. Si f' es continua, entonces lambda', por lo tanto, será continua. Y como estamos seguros que la derivada no es 0, en ese caso es el requisito que se va a pedir a la gráfica de una función para que la curva gráfica de esa función sea regular. Otra forma de definir curvas es con conjuntos de nivel de funciones de dos variables. O sea, ¿se acuerdan que si nosotros tenemos en el plano XY definido el dominio de una función de dos variables, una función g que depende de dos variables, los conjuntos de nivel son subconjuntos del dominio que hacen que la función tenga tome un valor constante, por ejemplo 0. Entonces, una curva puede estar definida como el conjunto de nivel 0 de una función de dos variables. El único requisito es que la función g sea de clase C1
y que el gradiente de g no sea el vector nulo. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, el gradiente de una función es ortogonal al conjunto de nivel. O sea, si nosotros tomamos un punto, por ejemplo, el punto de coordenadas a sub x, a sub y. Si evaluamos el gradiente de la función g en ese punto, entonces el gradiente de g evaluado en ese punto será un vector normal al conjunto de nivel, o sea, a la curva. Entonces, si nosotros tenemos un vector normal a una curva, la recta normal a la curva la podemos construir a partir de ese vector, que sería, la recta sería, uso las coordenadas del punto, a sub x, a sub y, más un parámetro arbitrario por el normal a la curva, o sea que sería el vector director de la recta. Y si queremos obtener una recta tangente a la curva, lo único que tengo que hacer es construir una recta que pase por este punto y sea dirigida por un vector ortogonal al gradiente. Y obtenemos la recta normal a la curva. ¿Se acuerdan? El producto escalar de un vector normal a la curva por un vector que esté contenido en la recta tiene que ser 0. Un vector contenido en la recta va a ser ortogonal a un vector normal a la recta. Veamos un ejemplo. Y con esto cerramos. Si tenemos el conjunto de nivel 0 de una función de dos variables, o sea, en este caso significa que g de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado, que como ven es de clase C1. ¿Está bien? Y el gradiente de g es el vector 2x, 2y. En los puntos de esta circunferencia, ¿sí? Esto no es más ni menos que una circunferencia de radio r, este vector es el vector normal a la curva o a la circunferencia. Y como ven, siempre este vector es no nulo, porque nunca 2x, 2y va a ser el vector nulo. Solamente sería el vector nulo cuando x e y valen 0 simultáneamente, pero ese punto está fuera de la circunferencia. Si quieren aclaramos que r sea positivo para no, así nos queda una circunferencia radio r. Entonces, todos los puntos de la circunferencia admiten recta tangente, todos, porque todos los puntos de la curva son regulares. Vamos a hallar el vector normal, la recta normal y la recta tangente a la curva definida por esta ecuación, en este punto. En este caso podemos suponer que si la función g es x cuadrado más y al cuadrado menos r al cuadrado, entonces el conjunto de nivel 0 de la función g está definiendo a los puntos que satisfacen esta ecuación, que no son ni más ni menos que los que pertenecen a una circunferencia de radio r centrada en el origen de coordenadas. El punto de coordenadas r sobre raíz de 2, r sobre raíz de 2, lo podemos ubicar sobre la circunferencia
El vector normal a la circunferencia lo podemos calcular como el gradiente de G, es el vector 2x, 2y. En particular, el vector normal en el punto de coordenadas r sobre raíz de 2, r sobre raíz de 2, será igual a 2x, o sea, 2r sobre raíz de 2, 2r sobre raíz de 2. O sea, este es el vector n. La recta normal a la curva, o sea, a la circunferencia, será la recta que contiene al punto P y es dirigida por el vector n, o sea, la podemos expresar como x igual, ponemos las coordenadas del punto P, más un parámetro arbitrario por el vector director, donde el parámetro toma cualquier valor real. Y la ecuación de la recta tangente a la curva, o sea, a la circunferencia, la puedo obtener con una recta que contiene al punto P más un parámetro arbitrario por un vector ortogonal a n, que resulta de permutar las componentes del vector normal y cambiarle el signo a alguna de ellas, o sea, por ejemplo, menos 2r sobre raíz de 2, 2r sobre raíz de 2, en donde el parámetro toma cualquier valor real. Esta sería la ecuación de la recta tangente a la curva conjunto de nivel 0 de la función g.